Bueno, queridos amigos guatemaltecos, nuevamente una vez al aire con ustedes en el programa Cara a Cara a través de Vea Canal. Estamos nuevamente con ustedes, dándoles un saludo fraternal a todos los que nos ven, como siempre lo decimos, a través de la señal por cable y que nos pueden ver a través de internet en todo el mundo. Un saludo fraternal a todos los hermanos que están allá en los Estados Unidos, que están en Canadá. Pues también estamos aquí a la orden, deseosos de que ustedes siempre nos escriban, aparece nuestro correo, y que se toquen los temas que son de importancia para los guatemaltecos, no importa dónde estén. Los guatemaltecos son guatemaltecos aquí, en la India, en la China, en México, donde sea, y sabemos que eso es un hermano que tenemos que estar pendiente de él. Así que aquí en su programa nuevamente vamos a tocar temas de coyuntura nacional otra vez. Vamos a seguir con el tema, la situación nacional en lo que respecta a los derechos humanos. Cómo se encuentra nuevamente esto que está en boga hoy, que se está presentando incluso las elecciones al nuevo procurador a los derechos humanos, y que usted siga informado, porque esto es algo que nosotros tenemos que estar enterados y tenemos que estar pendientes de qué sucede, tenemos que estar pidiendo cuentas de eso que está sucediendo, porque el procurador de los derechos humanos es el garante de nuestras libertades. Entonces usted tiene que estar consciente que la persona que va a llegar sea una persona que tenga compromiso, que tenga honorabilidad y que lleve por dentro la sangre de nuestra nación Guatemala. Que se identifique no solo con un sector, con todos, y que pelee porque aquello que va en contra de la vida sea castigable y no se permita en Guatemala. Así que con nosotros nuevamente el día de hoy va a estar licenciado, abogado y notario Marco Antonio Sagastume Gemel. Él es una persona, un abogado y notario con mucha experiencia en derechos humanos. Puedo decirles que es el pionero en cuanto a derechos humanos en Guatemala. Ha hecho más de 70 libros que tienen que ver con la educación. Recordemos, hemos dicho siempre que los niños es lo más importante, y tiene un manual de derechos humanos para niños. Yo quisiera que usted, ciudadano que está del otro lado, se preguntara si alguno de los candidatos que se están postulando ahorita tiene alguna obra magistral que hable de los derechos humanos para hacerle conciencia a aquellos futuros ciudadanos que son nuestros niños. Si hay alguno que lo saque, vamos a estudiar, qué interesante. Quiere decir que esto no es un proceso político, es un proceso de vida, que él ha estado trabajando durante toda su carrera dentro de lo que es reforzar los derechos humanos para que seamos garantes de esa libertad, para que gocemos de lo que tenemos derecho, y entonces es interesante apoyar a una persona así. Así que nuevamente le lanzo la pregunta: ¿será que los otros candidatos tienen obras? ¿Podrán tener una obra que hable de el derecho internacional humanitario? Muchos temas de derechos humanos de segunda, tercera, cuarta generación, pero el que hable realmente de la base fundamental de los derechos humanos o introducción a los derechos humanos, textos universitarios para estudio, que ya el niño que ha venido dentro de los colegios estudiando este derecho, que ya tiene nociones, cuando le llega un manual como el que tenemos aquí, de los derechos humanos, cuando le llega un manual de estos, ya no es extraño, ya se identifica y sabe que es necesario que para que un Estado nacional soberano tenga pervivencia, que se consoliden los derechos humanos. Así que hoy con nosotros nuevamente el licenciado Marco Antonio Sagastume Gemel, y vamos a tratar cómo están los derechos humanos ahorita, las tachas por las cuales se les ha impedido a algunos, o se ha tratado de impedirles a algunos participantes a la candidatura de procurador de los derechos humanos, si realmente son serias, si se hace con un fin político, si solamente es para vulnerar la capacidad de aquellas personas que tienen el verdadero deseo de desarrollarse como procurador de los derechos humanos en Guatemala. Así que bienvenido, Marco Antonio. Es un honor, es un gusto. Para mí también, y para el programa, y creo que para los guatemaltecos es halagador que estés al frente nuevamente. La semana antepasada creo que te entrevisté con el tema de los derechos humanos, pero es un tema tan apasionante, tan interesante, es un tema del cual se tiene que gestar conciencia para que nosotros podamos seguir investigando, escudriñando, estudiando, y que podamos tener análisis estratégico, análisis político, análisis de decisión incluso de la vida, porque si esto no lo conocemos, un pueblo que no está informado es presa, lo he dicho siempre, del sometimiento,
es presa de la invalidez, es presa de aquello que puede forjar un destino que es torcido, que es avieso, y yo creo que es momento de despertar. Tú eres una esperanza para los guatemaltecos. Muchas gracias. Quisiera saber, no te vi en la lista de los candidatos a Procurador de los Derechos Humanos cuando sacaron las tachas. Quisiéramos oír por qué un personaje como a ti que te conocemos no estás en esa lista. Bueno, porque estas son las tachas que pone la sociedad civil y afortunadamente no tuve ninguna. Pero antes de entrar en este tema, yo quisiera decirle a los televidentes que quisiera que este programa fuera como esos ríos cristalinos que bajan de la montaña, esa agua fresca, para decirles, los problemas los hemos creado los seres humanos y los seres humanos podemos también resolverlos. Fíjense, le decía al licenciado Roberto Cano que Guatemala nunca había estado mejor económicamente. Ahora nuestro presupuesto ya es de 50,000 y pico millones de quetzales. Entonces, ¿por qué hay tanta carencia? ¿Por qué el pueblo no tiene ninguna defensa? Y de ahí la necesidad del agua cristalina que les decía en el principio. Fíjese que la institución del Procurador de los Derechos Humanos debe de ser como esa agua fresca. Por eso dice la ley, debe de estar improrrogablemente durante 5 años en el cargo. El actual ya lleva 10. Y hay gente que me dice, sí, pero es que él terminó y hay otra reelección. Pero lo mismo dice para el señor presidente. Dice 5 años improrrogables y no puede haber reelección. Entonces ahí, afortunadamente, yo sé que ya el Congreso de la República va a consultar a la Corte de Constitucionalidad y eso se va a resolver. Porque miren ustedes, la institución del Procurador de Derechos Humanos es de usted, es de la población, es del pueblo. Eso nace con la Revolución Francesa y se positiva hasta la Constitución de Suecia en 1809. Es el defensor del pueblo. Por ejemplo, ahorita estamos viendo los problemas de salud, como les decía, nunca hemos tenido tanto dinero en el presupuesto. Y nos dice el director del Hospital Roosevelt, se va a cerrar en una semana si no viene la ayuda económica. Y eso que es la ciudad capital. Y ahora veamos el abandono en que se encuentran los departamentos. Ay, no, no es justo. El abandono en el área de derechos humanos. Vean las procuradurías de los derechos humanos en los departamentos. Dan ganas de llorar. No puede ser que continuemos esto. ¿Por qué todo se le da la prioridad a la ciudad capital? A mí me decía un líder indígena, don Fermín Gómez, me decía, mire, me dijo, nosotros estamos viendo que usted va a llegar, ya lo estamos sintiendo, pero lo que le queremos pedir, por favor, es mire para abajo, mire a la gente que está abajo, a la gente que no tiene ni siquiera la esperanza. Mire, me dice, ahí nos salen diciendo que ya hay fertilizantes y ni siquiera los hemos visto. Nos salen diciendo que hay medicinas. Entonces, ¿quién nos defiende? ¿Quién es la institución que nos va a defender? Y es la del Procurador de los Derechos Humanos. Fíjense que su principal función es supervisar la administración pública, vigilar que no haya corrupción. Y a mí me dicen, bueno, ¿y entonces qué está pasando? Si ahora es cuando más plata hemos tenido, más dinero tenemos, ¿por qué? Porque hay un sistema político corrupto. ¿Y quién es el que nos puede defender de ese sistema político corrupto? Es el Procurador de Derechos Humanos. Su principal misión constitucional es vigilar, supervisar la administración pública, vigilar que haya probidad, que haya transparencia. Esto es vital. Y ahora, por ejemplo, en todos los portales de internet, desde enero, tiene que existir ya, en este momento, desde enero, cómo está el gasto en cada institución. Y no aparece, ni siquiera en la Procuraduría, que es donde debería de darse el ejemplo, y es el encargado de esta situación. Yo no estoy hablando en contra del señor Procurador, no, yo no tengo nada personal en contra de él.
pero digo, la institución debe de funcionar. Miren ustedes, viene y le llega a ustedes su factura de luz, y le aumentan como quieran. Entonces, ¿quién nos va a proteger a las personas que se llaman los usuarios? Los que pagamos nuestra factura, ¿quién nos va a defender? Pues el Procurador de Derechos Humanos. Y de ahí vienen las marchas, mire, campesinas, vienen de los departamentos a la ciudad capital a pedir, miren, que ya no puede seguir el abandono de los departamentos. Ahí yo acabo de hablar con unas personas de Jalapa y me dicen, nos están usurpando nuestras tierras. Por eso un saludo a todos los hermanos de Santa María Xalapán, de los ladinos pardos, de la montaña de Alzate, que mantienen, miren, yo les sigo diciendo, mantengan su único título, porque cuando se convirtieron en sujetos de crédito, ya como el campesino del altiplano y el campesino de la costa sur, ahora no tienen sus tierras. Entonces hay que buscar mecanismos de defensa para nuestros campesinos. Por eso es que hay que mirar hacia abajo. A mí me dicen, pero ¿cómo va usted a hacer si todo está corrupto? No, eso no es cierto. No es cierto. Ya se perdió la palabra de honor. Tampoco es cierto. Vea al campesino, le da su palabra de honor, la cumple. Vea usted, por ejemplo, hay gente honesta en Guatemala. Si no, no hay esperanza. Si no, ya se hundió todo. No, sí hay posibilidades. Uno de mis proyectos, por ejemplo, es ver cómo apoyamos a nuestros migrantes, a nuestra gente que se le violan los derechos económicos, el trabajo, los derechos sociales, la salud y la educación. Ante la ausencia de esto, ¿qué hacen? Se van, mire, arriesgando su vida por un futuro mejor, y desde allá nos envían sus remesas, pero ni siquiera tienen el derecho al voto, estando en Estados Unidos o en otros países. Mi promesa es luchar para que esta gente tenga el derecho al voto. Mi promesa es trabajar en forma muy humilde y sencilla, pero dedicada. No va a ser, y esta es mi promesa, mi palabra de honor, la palabra de honor de mi abuelo y de mi padre, que me enseñó a no ir a formar un partido político, que es la usanza tradicional, crear el partido político y ya después de procurador ser el candidato a vicepresidente, a presidente. No, yo ya no tengo ni la edad, ni miren, ni la calidad para ser político. Yo lo que voy a ir a hacer un trabajo a lo cual me he dedicado mi existencia. El trabajo del fomentar a través de la educación qué son los derechos humanos de cada persona. Porque cuando van a linchar a una persona, por ejemplo, aparece la gente de la Procuraduría, aparece un supuesto delincuente y aparecen a apoyarlo. Pero ¿quién apoya a la víctima? A la persona que le violentaron sus derechos. No hay apoyo para esa gente, y es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que recobrar la credibilidad internacional, porque ya se acabó. No hay credibilidad internacional en la Procuraduría de Derechos Humanos, mucho menos credibilidad nacional. Entonces, es llegar a trabajar por algo de principio, no de interés. Muy bien, tenés toda la razón. Definitivamente, los principios deben de estar antes de cualquier actitud que podamos determinar. Y tú dijiste algo muy interesante y bien importante. Si el procurador de los derechos humanos es un regente, es alguien que tiene que estar vigilando. Magistrado de conciencia. Un magistrado de conciencia que no permita a todo aquel que necesita auxilio porque se le están violentando sus derechos, incluso se le está poniendo en riesgo su alimento, su vida, su familia. Claro. Pues es los derechos humanos los que entran a equiparar ese tipo de desequilibrio que hay. ¿Cómo podemos nosotros pensar entonces que nuestro magistrado de conciencia, nuestro ombudsman que hay actualmente, pueda tener esa mentalidad si ya ahorita se olvidó de ese principio soberano del derecho humano, violentándolo con pedir la reelección? Y eso es ilegal. Eso es ilegal. Entonces, si se están manejando esas argucias, igualmente me imagino que se pensó manipular la administración de los derechos humanos. Así es. Entonces, creo que desde ese punto de vista debe ser condenable. Señor guatemalteco, señor ciudadano que nos mira del otro lado, usted tiene que tener y debe de exigirle
a estas organizaciones que van a participar en la elección a candidatos para los derechos humanos, que se tome en cuenta todo esto. No es posible que el mismo actual procurador de los derechos humanos esté violentando el derecho constitucional. Desde ahí tiene mucho que perder el actual procurador de los derechos humanos. Mire, yo vengo a hacer mi promesa formal de que si los honorables diputados, y que usted como poblador, como ciudadano de Guatemala, a usted lo tiene que escuchar, nuestros representantes en el Congreso. Si ellos deciden que este servidor esté ahí como representantes de ustedes, 5 años es suficiente. Tiene que haber una, mire, reingeniería en la institución actual, pero 5 años son suficientes. Y luego que venga una sangre nueva, y ya les prometí, no va a haber participación política. Mi foto no lo van a ver en las vallas, no, palabras de honor. Y van a ver ustedes, y me lo pueden reclamar si es que Dios me permite llegar ahí. No va a haber ningún fomento de participación política. Ya, porque hay auxiliares me dicen, pero aquí nos han pasado hojas para afiliación, que no sé qué. No, en mi caso no. Palabra de honor, no va a haber nada de eso. Una cosa que sí hay que tener muy claro: Guatemala se comprometió como Estado a unas metas del milenio. Cierto. Quiere decir que para 1915 tiene que llegar a un nivel de, por ejemplo, la desnutrición infantil tiene que estar superada. ¿Lo vamos a cumplir? No hay chance. Entonces ahí está nuestra presión. Tenemos que llegar a las metas del milenio. Por ejemplo, ¿cuánto niño fallece en el parto? ¿Cuántos niños están naciendo? ¿Cuántas niñas? Fíjense ustedes que yo soy padre de 4 hijas y en Guatemala se habla solo de los hijos. Entonces tenemos que trabajar para que la niñez tenga desde el principio la educación en derechos humanos. Trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación y decirle, por favor, yo tengo un libro que se llama Cuentos para Vivir en Paz, curso infantil de derechos humanos, editado por UNICEF y por Piedra Santa. Y ese es un texto obligatorio para toda Centroamérica. Por eso es que viajo para Centroamérica a dar mis humildes clases. Y la niñez, miren ustedes, yo cuando les digo a cada niño, a cada niña, dígale usted a su papá que lo quiere, dígale a su mamá que la ama. Y me dicen, pero es que a veces ni se puede platicar con mis papás. Mire, sí se puede. A mí, cuando una hija me dice, papi, te amo, miren, sale el sol, salen las flores, es la primavera. Entonces, yo creo en el mensaje de amor de los derechos humanos. Creo en un mensaje de lograr la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Que estemos satisfechos con lo que estamos haciendo. Que llegamos a través de un mensaje de amor. Pero miren ustedes, ahorita me hablan de izquierda y de derecha, pero si eso ya se acabó. Ahorita me hablan de las víctimas del conflicto armado, pero ¿cuándo vamos a terminar este conflicto armado? Si ya pasaron, miren, ya vamos a llegar al 17º año. Ya van 17 años prácticamente de que terminó el conflicto armado y seguimos hablando de él. Yo creo que mi proyecto es ya no estar trabajando por las víctimas del conflicto armado, sino para los derechos de toda la población de Guatemala, hombres y mujeres. Yo ya no quiero hacer críticas, quiero ser proactivo. Creo que el procurador tiene que ser una armonía, tiene que hacer propuestas, tiene que buscar las soluciones, pero tiene que llegar a los departamentos. Yo les pregunto a los departamentos, ¿cuándo han visto ustedes al procurador de los derechos humanos? Y mi labor fundamental está en los departamentos. Debe de estar ahí, el procurador debe de ir a visitar. Miren, yo doy clases en el doctorado de Derecho Constitucional en Cobán y viajo una vez al mes para allá. No se imaginan lo que significa para mí llegar a Cobán.
Ir viendo a través de 4 horas, me voy viendo las necesidades de la población. Al llegar allá veo la espiritualidad, porque la gente tiene su espiritualidad, más en el área departamental que en el área de la ciudad capital. La espiritualidad indígena maya, la espiritualidad cristiana, porque yo soy alguien que saco la energía de Jesús. Porque Jesús nos trajo a través de el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? No es el que tenemos al lado, el prójimo es el que logramos a través del servicio y del amor, tenerlo cercano a través de nuestro servicio. Eso es lo que nos vino a enseñar Jesús, el mensaje de amor, y eso es lo que vengo a proponer. Un trabajo de armonía, un trabajo de amor, un trabajo de exigir, ya no pedir, exigir que haya justicia, pero una justicia que no sea comprada. Una justicia, miren, que ya es hora, por ejemplo, luchar para que nuestros magistrados sean nombrados no por los partidos políticos, porque entonces se politiza la justicia, que es lo que nos pasa en Guatemala. Tenemos que trabajar a favor de ese mensaje de amor que Jesús nos trajo. Es un mensaje, miren, de concordia, de reconciliación. La única vez, y platicaba con el licenciado Roberto Cano, que pudimos trabajar civiles y militares, mi papá lo hizo, mi abuelo también, fue para el 44. En el 44 se unificaron militares, civiles, y lograron llevar un proyecto, miren que todavía, gracias al proyecto de Juan José Arévalo del 44, gracias a él estamos estas 2 personas aquí, porque crearon las escuelas tipo federación en 16 cabeceras departamentales. El proyecto ahora es de crear una de esas instituciones en cada municipio, de los 333 municipios de Guatemala. Mire, conozcamos Guatemala, es conocernos a nosotros mismos. Gracias, Marco, muy bonito, muy interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos. No se vayan porque entramos, la luz y la esperanza están naciendo. Bueno, nuevamente, la luz y la esperanza siempre permanece, y creo que estamos trabajando para que ella empiece a crecer. Solo un tonto destruye lo que se puede construir. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la obligación de a todas aquellas personas de buena voluntad ayudarlos a que florezcan y prosperen, porque ellos van a ser la sombra que nos van a ayudar para que el camino no nos queme. Así que quería seguir con este tema y preguntarte, Marco Antonio, al principio te pregunté y solo medio abordaste el tema. ¿Qué sucedió con las tachas? ¿Cómo no? Es que la sociedad civil, pues mire, en gran medida la sociedad civil es quienes me están apoyando. Sí, yo quiero decir aquí con franqueza, yo no me quería meter a todos estos problemas, porque mi trabajo es ser un simple catedrático, escritor y acompañante, porque soy el asesor del pueblo maya, del pueblo xinca, del pueblo garífuna a nivel centroamericano, y de las casas de la cultura. Usted va a cualquier municipio, tenemos una casa de la cultura, y este servidor es el humilde servidor, pero la sociedad civil me está apoyando, eso no cabe duda, ahí están claros ellos, ya se presentaron los documentos de ese apoyo, pero el Ministerio Público informa que tengo 2 denuncias, una, incumplimiento de deberes como guardia de presidios. Entonces, bueno, todo trabajo es respetuoso, yo no estoy en contra, pero nunca he sido guardia de presidios, pues no he tenido la necesidad de ser guardia de las cárceles. Entonces ya se sacó un documento donde nunca he estado en la nómina, es otro Marco Antonio Sagastume. Pero me sale otro en Zacapa, o sea, falsedad material. Entonces tuve que ir a Zacapa y se demuestra que es una persona con otra cédula de Zacapa, una cédula que salió de una aldea de Zacapa. Miren, a mí me hubiera gustado nacer en Zacapa, ese calor que hay ahí, ese calor humano, la solidaridad entre la gente de Zacapa es maravillosa, a mí me encanta, pero yo nací aquí por la 18 calle de la zona 1, me crié por el Cerrito del Carmen, yo soy A1,
290643. Eso no lo sabemos de memoria porque sabemos dónde nacemos. Se trata de otra persona. Entonces todo eso ya se va a aclarar, ya tenemos los documentos, que es necesario. Entonces no hay ninguna tacha. Y yo creo y confío en el juicio de los honorables señores diputados, también en la presión que le pido que usted ejerza sobre sus diputados, porque mire, por ejemplo, en países desarrollados, el diputado no hace campaña, la campaña es su trabajo. ¿Por qué? Porque la población está viendo el trabajo y vota por el diputado. Entonces, su voto es vital y su presión también es vital. Usted vea la lista de los aspirantes que hay. Véala, analícela. Yo le ofrezco a usted nada más, con mucho respeto, una vida dedicada a este tema que viene de la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Es que somos la máxima evolución, somos seres espirituales y la razón es por donde se manifiesta nuestro espíritu. Fíjense que una vez fui invitado a una isla en el lago de Catemaco, allá cerca de Veracruz, y es una isla llena de monos. Hay como 2000 monos, unos biólogos trabajaron con monos en forma experimental y dejaron a los monos ahí. Y se reprodujeron, hay más de 2500 monos. Y de repente me dice, vamos en la canoa, primera palabra del idioma indígena taíno que se incorporó al castellano. Vamos en la canoa y dice el guía, aquí está prohibido que usted se ría. Yo digo, mire, perdóneme, yo trabajo el tema de derechos humanos y usted no me puede prohibir eso. Mire, me dijo, si no acepta esto, no baja a la isla, pero dígame por qué. Fíjese, me dijo que hace 15 días trajimos a un australiano y el tipo se puso a reír en medio de la isla y los monos lo atacaron. ¿Por qué? Porque el único animal racional que enseña los dientes cuando está contento es el ser humano. Mire, cuando un perro nos enseña los dientes hay que salir corriendo. Cualquier fiera nos enseña los dientes, hay que salir volando. Pero el ser humano nos reímos, somos los seres, como decía Aristóteles. Aristóteles nos decía que solo tenemos 3 reinos: el mineral, el vegetal, el animal. Y el animal, la máxima expresión, es el hombre, decía. Entonces, somos seres espirituales. ¿Por qué? Cuando hablamos del magistrado de conciencia, habla de la ética. Y la ética viene del griego ethos, que significa el comportamiento. ¿Por qué, digamos, los abogados, los médicos, tenemos un código de conducta? Porque tenemos que atenernos a un comportamiento generalizado. Por eso tenemos que trabajar. Yo les decía a un amigo que es abogado, mira vos, mi mamá tiene un problema ahí con un inquilino. Yo te lo tengo ahí te lo retengo más de 3 años. No le digo, es que hay que sacarlo, te lo saco en 15 días. No podemos hacer ambas cosas. Tenemos que tener principios y esa es una lucha que tenemos que hacer los abogados y notarios. Los médicos tenemos que ver, porque antes, miren ustedes, el médico del pueblo, ¿qué hacía? Sabía de todo. Hasta nos daba hasta la medicina natural. Ahora hay especialistas de este dedo, especialistas de este otro dedo, y la medicina se ha comercializado. Pero de todos modos eso no quiere decir que no haya médicos honestos. Miren, a mí me decían que los ministros de salud reciben siempre del 10 al 12% de lo que compran. Es como lo establecido. Pero me decía el encargado de la Siemens, hubo 2 ministros que nunca me quisieron aceptar un solo centavo de soborno. Y es el doctor, se llama Ricardo Asturias Valenzuela. Él vive. Yo no tengo el gran honor de conocerlo, pero quisiera. Y si llego a procurador, quisiera invitarlo a que me acompañara en el equipo, porque ha demostrado con su vida que sí es posible ser honesto. Y el segundo, para que vean que no es cuestión de ideología, es el doctor Carlos Keller Mata, que trabajó, creo que fue en el gobierno demócrata cristiano. No importa la ideología, importa la honestidad. A veces llego a un mercado, como llegué hace poco a San Pedro Carchá, y le digo, ¿cuánto valen estos mangos?
y me dicen, a saber por qué no está el dueño de ahí, ¿y quién lo cuida? ¿Quién cuida estos mangos? La comunidad, me dice. Entonces, cuando ustedes van a una comunidad en cualquier departamento, para la comunidad no hay, cuando eligen a sus autoridades, no importa quién tiene pisto, quién está cercano del poder, no, importa quién sirve al desarrollo comunal. Y eso tiene que ser la procuraduría. Dedicarse a servir. Si a mí me dan la oportunidad, me voy a dedicar a servir durante 5 años y de ahí me retiro, miren, con el amor y con la gratitud a la gente por haberme dado la oportunidad. Y espero recibir la gratitud también de las personas por un trabajo efectivo, respetuoso, porque a veces, yo les digo en los departamentos, cuando vemos a una persona que llega a la ciudad capital con su sombrero, y el sombrero no es para saludar, el sombrero es para protegerse del Padre Sol. Entonces el sombrero, miren ustedes, se es un símbolo de humildad, de respeto, pero viene a la ciudad capital y ni se le atiende. Hay funcionarios que me dicen, miren, a mí no me gusta que vengan los campesinos porque huelen mal, pero, ay Dios mío, si a veces hay que caminar 10 kilómetros para ir a traer una cubeta de agua, o el río ya está sucio, porque miren ustedes, ya contaminamos el aire. Yo les pediría a los honorables señores alcaldes, ahora que veníamos para acá, venía una camioneta que echaba tal cantidad de humo que ya nos impedía ver el camino. Y esto a los señores alcaldes, con mucho respeto, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Alguien tiene que empezar. Ya no podemos perseguir ese humo porque están contaminando el ambiente. La otra es la tierra. Ya se está contaminando. Y la tierra, miren, no es nuestra. La tierra en Mozambique me enseñaron que la tenemos prestada de nuestros nietos que vienen. O sea, la tierra es para las futuras generaciones. Lo que tenemos que pensar es en las futuras generaciones que ya vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas. Y por último, ya contaminamos el aire, contaminamos la tierra y el agua. El agua es un ser vivo según la cosmovisión maya. Miren ustedes cómo está el agua. Ay, Dios mío. ¿Cómo luchar y presionar a las municipalidades para que el agua que usted beba sea potable? Porque hay un derecho humano, que es el tener el derecho al agua potable y su saneamiento. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. ¿Quién presiona a favor de la población? Nadie. Y esa es la labor de la Procuraduría. Pero solo tenemos un elemento que no ha sido contaminado, y es el fuego. El fuego, miren ustedes, en todas las ceremonias mayas se hacen a través del sagrado fuego. Y si el fuego se puede contaminar por la energía, es lo único que no tenemos contaminado. Entonces, miren ustedes, yo les quiero pedir con mucha humildad a usted televidente, a usted hombre y mujer, a veces cuando miramos un huipil, que es una pieza tan sagrada, la primera se la hace su señora madre a la hija, y tiene unos símbolos muy importantes. Cuando miramos un huipil, no discriminemos, porque discriminar es negar un derecho, sino veámoslo como que son las mujeres las que mantienen la historia oral de Guatemala. Fíjense ustedes que la historia de Guatemala empieza en 1524, el 14 de febrero, imagínense qué día del cariño, cuando llegaron los españoles por primera vez a Guatemala. Eso no puede ser así. La historia viene desde mucho antes. Entonces, cuando miremos a una mujer con huipil, sonriámosle y veámosla con amor y decir con una forma muy sencilla: muchas gracias, hermana, por mantener la historia oral de Guatemala. Este servidor, el próximo libro que vamos a sacar es el Cablicot, que miren, es la historia del pueblo maya. Y aprendí, por ejemplo, que los quechís son los no vencidos, porque los españoles llevaban 2000 guerreros sutujiles, sagrado, Gil Flor, y los llevaban como combatientes los españoles, como carne de cañón. Pero al llegar allá, el gran cacique don Juan Matalbats, el Pop Bats, el Pop es el petate donde está sentado, es
es todo el petate de la unidad horizontal, no vertical, no de mando, de horizontal, de servicio. Les llegaba a hablar y les dijo, ¿cómo vienen ustedes a guerrear con los que tenemos los mismos abuelos en las venas? Y se unieron y así derrotaron a los españoles. A nosotros nos vienen a enseñar, miren, los indígenas no se pueden unificar, eso es mentira. Sí se han unificado en la historia, por eso es esa novela. Es como cuando yo les digo, ¿acaso los blancos, los ladinos, estamos unidos? Miren ustedes, yo les decía a los mayas, yo soy ladino, y me decían, usted no es ladino, usted está con nosotros. No, le digo, yo soy ladino. A ver, mijo, busque en el diccionario qué es la palabra ladino, y busco, y dice, ladrón, abusivo, mentiroso. Ah, no, no, entonces, desde entonces ya no soy ladino, soy blanco, pero tuve que aprender. Entonces, aprender es que necesitamos ya un momento de conciliación en Guatemala y exigirle a las autoridades la no corrupción. Así es la única forma, no hay otra, la no corrupción. Pero lo de las tachas, primero Dios, eso ya se quitó. Ya tenemos los documentos, no hay ninguna tacha, pero sí hay un apoyo que agradezco. Nunca me imaginé ese apoyo tan grande de las organizaciones mayas. La CONIC me acaba de hablar y me dijeron a través de Lesbia Mezquita, Maco, te estamos apoyando. También las organizaciones de la juventud como Guatecívica, ya me dieron hasta una carta, Maco, estamos contigo. O sea, la gente humilde y sencilla está apoyando, pero no solo a este servidor, sino a un equipo que es toda Guatemala, porque tenemos que llevar gente que tenga la capacidad y la vocación de servicio. Sin vocación de servicio no tenemos nada, mi estimado amigo. Es cierto, es cierto. Interesante, palabras muy sabias. La estabilidad se construye, estamos muy conscientes que la estabilidad se construye primero a través de la orientación y segundo a través de la equidad, una equidad con ética. Y esto me da un sentimiento muy agradable, saber que los derechos humanos, que el día que tú tomes posesión como nuevo procurador, van a ser unos derechos humanos orientados a la reconciliación nacional. Así es. Estoy consciente que para que haya una reconciliación nacional, para que esos derechos humanos sean fructíferos, también tendrás que someter algunas fuerzas exógenas que prácticamente le hacen daño a la convivencia entre los guatemaltecos. Así es. Pero eso son decisiones ya de valor que por el mismo derecho humano y por preservarlo, las tendrás que tomar en su momento. Y definitivamente, al hablar de esa reconciliación nacional, me trae un recuerdo, por ejemplo, el Pacto Monclova, el pacto que se hizo en España, sí, donde todos pensaron que el rey y Juan Carlos iba a seguir también con la política de Franco, y en un momento dado decide pues que se llame a todos a la conciliación nacional y que se siga adelante, sacando el país adelante, y que dejemos los odios por un lado y que no quiera pues que se aparte. Y eso da lugar a una ley de punto final. En Guatemala creo que es necesario, no podemos seguir alimentando o retroalimentando el caos que nos ocasionaron en el pasado, esas políticas extrañas, exógenas, esas políticas que en un momento dado nos vendieron una esperanza, pero bajo un precio muy caro. Y definitivamente, si va a ser una política de reconciliación, realmente aquí empezamos a ver que los derechos humanos tienen un porqué y por qué existir. Te va a tocar un tema muy difícil, pero creo que ¿por qué se puede? Se puede porque el tema, por ejemplo, nuestro campesino también tiene que comprender que el país necesita desarrollo, pero un desarrollo que contenga, o sea, que contenga la supervivencia, que no comprometa la supervivencia del individuo o de las comunidades, pero que tenemos que desarrollarlo. Y es el caso de las minerías. Andan diciendo, andan proclamando, no queremos minería, no queremos aquí, no queremos el otro. Es cierto, en la forma abusiva como se pretende explotar, en la forma irracional con la que se le hace daño al medio ambiente, pues definitivamente no lo queremos. Pero es porque el magistrado de conciencia, y no solo él,
sino que las autoridades, el organismo judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, los jueces y magistrados que les llega esto, no lo quieren tocar. No lo quieren tocar porque, como tú dices, están comprometidos con un futuro político. Y la gran ventaja es que tú no tienes un futuro político porque ya has vivido haciendo ese futuro político, porque has trabajado desde que iniciaste tus años mozos en los derechos humanos. Ha sido tu eslabón, ha sido el por qué has estado trabajando. No es un compromiso intrínseco tuyo, que lo has sentido, y definitivamente el pueblo maya lo necesita. Si el pueblo maya está bien, el pueblo latino va a estar, o el pueblo blanco va a estar también bien. Lo que tenemos que hacer es buscar esa unidad, que no nos sigan dividiendo, esa unión cívico-militar también. México adora su ejército, Israel adora su ejército, Estados Unidos venera su ejército, y somos la copia, probablemente la copia burda, pero somos una nación diferente y no nos pueden seguir dividiendo. Y creo que aquí juega un papel muy importante los derechos humanos. Mira, y no podemos negar que la institución militar es uno de los gremios más profesionales que existe en Guatemala. No podemos trabajar sin el sector militar. Ahí, por eso hablo de un momento ya de unidad. Fíjate que el tema de los derechos humanos, por ejemplo, hablamos que una niña y un niño, un hombre y una mujer tienen derechos iguales, o sea, la igualdad de derechos. Pero entonces, ¿qué es la equidad?, me preguntan. La equidad es el método que nos permite saber cómo se le está dando al niño la educación, por ejemplo, y la educación a la niña. Esa es la equidad, para ver cómo está, equidad de género. Y cuando vemos, por ejemplo, a mí me dicen, es que el niño está en todo y la niña no, ahí hay una equivocación ya. Porque si ustedes se van a la Universidad de San Carlos, tenemos solo el año pasado 4.900 mujeres más que hombres. Ya cambió. El que lo ve es el que tiene ojos. Cierto. Así como decía Jesús, el que tenga ojos que lo vea, ¿verdad? Y ya cambió, ya nuestras mujeres vienen con una fortaleza y hay que trabajar con la mujer. Yo siempre he pensado que tiene que haber una mujer como... A veces que me preguntan, ¿y usted a quién va a poner de auxiliares? Pues hay que consultarle a las organizaciones de los departamentos. Claro. Es que tiene que ser así, no se va a nombrar desde aquí sin tener el conocimiento. Yo no tengo el conocimiento de la gente de Huehuetenango, de la gente de Totonicapán, que a quien quiero tanto, o a la gente de Xela, que me ha hecho, mire, parte de ahí, de la gente de Quetzaltenango. Tengo un amor por la gente de Quetzaltenango. Pues yo le llegaría a preguntar a sus organizaciones, recomiéndenme ustedes a quién nombramos de auxiliar, que sea responsable y amante de esa comunidad, que defienda a la comunidad. Cuando ustedes me dicen, por ejemplo, ¿a quién va a poner usted de procurador adjunto? Hay que preguntarle también a las organizaciones, si lo hacemos en conjunto, no con los políticos partidistas, sino con las organizaciones de base de la sociedad civil, se puede, pero hay que buscar ese proyecto de armonía, ese proyecto proactivo. Sí se puede hacer con profundo respeto, pero ético, basarse en la ética. Por eso es que el magistrado de conciencia, si da el ejemplo, ya nos salvamos. Solo con un ejemplo. Miren ustedes, la moral es la costumbre. De ahí viene del latín mores, es la costumbre. Y la moral hay pública y la moral privada. La moral pública es la que nos dice, por ejemplo, el gobernante nos da el gobernador, el alcalde, esos son los ejemplos de la moral pública. Pero si usted va a ver que el honorable señor diputado cobra el tanto por ciento, que si el alcalde cobra el tanto por ciento también de cualquier proyecto, que si la honorable corporación cobra, miren ustedes, y cuando son las elecciones hay que pagar también las campañas electorales de los proyectos. Entonces, ¿cuánto queda para el proyecto? Vamos a seguir con ese tema, vamos a un corte comercial y entramos a eso. Muchas gracias. Bueno, Guatemala está urgida de un cambio. Sí. Y dicen que para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Yo conmino al pueblo de Guatemala
a que no crea que va a apostar, porque a la vida no se le debe de ver como una apuesta, se le debe ver como certeza. Y creo que aquí debe de tener la certeza de que las cosas se van a hacer diferentes porque los resultados van a ser diferentes. Si nosotros realmente queremos ser respetados, queremos tener derechos humanos, queremos ser oídos, queremos valorarnos a sí mismos y que nos valoren, tenemos que empezar por tomar decisiones justas y correctas. Los señores diputados que nos están viendo, todo el conglomerado del Estado que nos ve, es el momento en que no piensen en su posición, sino que piensen en la eternidad de nuestros hijos y de los hijos de nuestros nietos, en la eternidad misma de nosotros, que en esa decisión vamos a poner nuestro granito de arena, porque miren, podemos abrir muchas puertas, pero hay que saber qué puerta se cierra. Nos pueden dar muchas cosas, hay sumas que restan, entonces nosotros tenemos que saber qué puerta cerramos, porque movemos las partículas chocan entre sí y abren una puerta a la derecha, abren una puerta a la izquierda, abren una puerta atrás, una adentro. Hay que saber cuál cerrar para cerrarle la entrada al caos, a la ruina, a la desesperación, al hambre, a la miseria y a la muerte. Así que creo que con Maco Sagastume Gemel, Marco Antonio Sagastume, Maco le decimos sus amigos porque lo queremos, creo que tenemos un camino de esperanza, un camino de cambio, y le vamos a exigir, como a todo ser humano. Así debe ser. Aunque sabemos que un hombre de la talla de Marco Antonio Sagastume Gemel ya se siente comprometido solo con el hecho de saludarlo a uno. Así que, Maco, quiero yo que demos unos 5 minutos de palabras finales en lo que respecta a tu visión en cuanto a la problemática nacional y en qué forma le vas a entrar a todo eso. Por ejemplo, no es posible que ahorita se dé una declaración en el gobierno porque tú eres independiente al gobierno, pero eso no quiere decir que no trabajes en pro de un buen gobierno. Que se está diciendo que se van a cerrar aquellos servicios de salud que no tienen capacidad. Hombre, pues que no viaje el presidente, que no viajen los ministros, que no viaje la señora del organismo judicial, porque hay que salvar vidas. No se puede cerrar una clínica, no se puede cerrar un servicio. Es decir, ya no está tan deplorable el servicio de salud en Guatemala, pero no podemos condenar, y esos médicos hicieron un juramento hipocrático, y por el mismo derecho humano nos quitamos la camisa. Yo no me puedo sentar a comer un plato de comida y que se me vaya a parar un niño a la par que se está muriendo de hambre. Si no tengo dinero lo comparto. Claro. Entonces yo invito a que ese nivel de conciencia que va a privar dentro de nuestros nuevos derechos humanos, no es solo el dinero, la avaricia, la codicia o el sueldo que se paga ahí. No, señores, tenemos que verlo con una forma diferente, porque usted en este país, si no tiene dinero, no es nadie en la calle. Lo pueden ver tirado y nadie se levanta o se para a levantarlo. Es bien crítico. Y pienso que debemos de empezar a acuñar nuestros principios en el humanismo. Así y no solo un humanismo ideológico, sino un humanismo práctico. Y creo que Marco Antonio, que tiene la esperanza y que tiene la experiencia y que ha hecho tanto libro, porque un libro de estos no se hace de la noche a la mañana. Y son 70 volúmenes que hablan no solo del derecho interno, sino que externo, internacional. Así que, Maco, por favor, danos las palabras finales y 3 minutos. Pareciera como que se nos cerró todo. La Madre Teresa de Calcuta, a quien yo tuve la oportunidad de verla, como a una cuadra de distancia, nada más no tengo oportunidad de acercarme a gente tan importante, pero ella dijo, a veces nos obsesionamos cuando una puerta se nos cierra y no miramos que se nos abren 1000 puertas. Entonces, cada persona que nos está viendo es una puerta que se puede abrir. Hay que verlo así, con esa esperanza y esa unidad a través de la armonía, si se puede. Miren ustedes, este servidor tiene un programa muy pequeño de 5 temas fundamentales. El primero, la probidad y la transparencia, evitar la corrupción, vigilar la administración pública, porque eso le conviene hasta al señor presidente. ¿Por qué en la moral privada tenemos problemas, pero especialmente en la moral pública? Decimos el único presidente que no ha robado fue Juan José Arévalo.
Pero al mismo tiempo la misma población en la moral privada dice, aquel que llega a ser ministro y no roba es un tonto. Entonces ahí hay dos vías de educación, ahí se pueden abrir puertas. El segundo eje, educación y salud. Tenemos que trabajar esto, pero en general empezando desde la familia, con los valores. El tercero, exigir la ejecución de las metas del milenio, y esto es un deber de nuestro Estado, de nuestro gobierno. Luego tenemos que buscar que los acuerdos de paz que costaron tanto, mire, no se vuelvan los recuerdos de paz. Usted ve nuestra Constitución, ahí dice el artículo 66 que los pueblos mayas tendrán la protección del Estado. ¡Mentiras! El artículo 67 dice que se les va a dar tierra. ¡Mentiras! El 68 dice que ya no se va a apoyar a las cooperativas indígenas. ¡Mentiras! El 69 dice que se va a evitar la traslación de trabajadores en camiones como que si fueran reses. Antier se cayó al barranco un camión con 74 trabajadores. Miren, ahí están heridos. Y se fueron al hospital y no había chance de atenderlos porque no había medicinas. Y el último tema es el de la migración. Esos temas, si los trabajamos, miren, pongamos nuestro granito de maíz. Ya no el granito de arena, el granito de maíz para hacer la mazorca de tener una satisfacción colectiva. Fíjense que los derechos humanos se clasifican primero en derechos civiles, el derecho a la vida. Y esos derechos civiles, como el derecho a un juicio justo, independiente y público, el de la libertad de expresión, tienen un valor que es la seguridad, que el Estado nos tiene que dar para que los podamos ejercer libremente. Y esa seguridad necesita una fuerza civil, policíaca, que nos proteja. Pero ¿qué hacemos si cuando yo veo, tal vez solo yo, pero a veces veo un policía en la calle, en lugar de darme seguridad, lo que me da es miedo? Tal vez soy solo yo, ¿verdad? Pero a mí sí me dan miedo. Entonces, ¿cómo hacer para transformar esa institución en algo que sintamos la seguridad? El otro tema son los derechos políticos. El derecho a elegir y ser electo, el derecho a participar en todos los cargos públicos, en todos los cargos a elección, trabajar en partidos políticos, con todos los grupos sociales, y tienen el valor libertad, y la libertad es la capacidad de actuar siempre y cuando no le hagamos daño a otra persona, y los límites están en la ley. Luego vienen los derechos económicos, el derecho al trabajo. ¿Por qué no generamos más empleo si lo que hacemos es lo contrario? Ahora se siembra la palma, por ejemplo, para el biocombustible, pero una manzana sembrada de palma necesita de una persona. Sin embargo, si se siembra del sagrado maíz, necesita a 34. ¿Por qué no generamos esa fuerza de trabajo? Para hacer conciencia en nuestros agricultores, en nuestros propietarios de la tierra, nuestros empresarios, porque empresario es desde la persona que tiene su lugar donde vende hot dogs hasta el que tiene su fábrica. Luego tenemos los derechos sociales. Ay, miren, son los más conculcados. Por eso le doy importancia al programa La Educación, la salud. Salvemos a nuestras futuras generaciones. El quinto tema son los derechos culturales. Tenemos que reconocer los derechos de la cultura. El pueblo maya, miren ustedes, cuando yo vivía en el extranjero, decía, este es Guatemala, y enseñaba los tejidos típicos, este soy yo. Pero no decía que al venir aquí se invisibilizan. Entonces reconozcamos lo que les decía al principio. Veamos a una persona con huipil y reconozcamos y gratifiquémosla con una mirada de amor y de ternura. El último campo, los derechos de los pueblos. ¿Para qué se hizo? Miren ustedes, el convenio 169 se ratificó por Guatemala, si aquí se convirtió en letra muerta, se hacen las consultas en las comunidades y eso no vale nada. Gracias, Maquito. Ha sido realmente un verdadero placer, un honor que tú nos acompañes esta tarde. Muchas gracias. Y quiero cerrar diciéndole a los guatemaltecos que los derechos humanos es una herramienta que tenemos nosotros y que ejercerla.
deberíamos de aplicarlo, y es una labor difícil. No es posible realmente incluso que se esté dando, por ejemplo, la creación de nuevas plazas en el Ministerio de Gobernación y no se haya pronunciado el actual Procurador de los Derechos Humanos para que esa gente no tiene presupuesto y está trabajando, honoren, por una esperanza o porque se le va a pagar y se le va a quitar a otro. No es posible tampoco que las clínicas privadas no tengan un proyecto de servicio social para ahorita que hay clínicas que no tienen cómo atender, no puedan prestar sus servicios y que el gobierno después se los pague a un precio razonable. Guatemala no puede seguir desangrándose así. No es posible, señor ministro de Agricultura y señor presidente, que haya una pugna ahorita entre los que están ofertando el fertilizante, cuando usted podría agarrar y que todos den su perfil, que se estime que es un buen fertilizante porque es comida que va a llegar a nosotros también, que no sea un fertilizante radioactivo, y que todos tengan derecho. El que oferte más barato, pues que se le compre el 60%, y al resto, de acuerdo a su carencia, que se le compre un 5, 2, 3%, porque se les compre a todos, para que en toda Guatemala haya servicio y no haya miseria. Yo pienso que el Estado no es una empresa. El Estado, su propósito final valioso es el servicio y la calidad, y la responsabilidad y la garantía a la vida de todo ciudadano guatemalteco. Así que nuevamente con ustedes, queridos amigos, les agradecemos y no pierdan la sintonía de este canal, que vamos a seguir con temas muy interesantes, y les pido que recen y oren por Marco Antonio Sagastume Güemes y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.